¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre qué es la teoría del imperialismo, lo vamos a dividir en cinco partes. El primer punto pues, es principalmente qué es o qué fue el imperialismo. Por otro lado, las características, las causas, las consecuencias y los principales rasgos económicos del imperialismo. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo les voy a poner un ejemplo, es como Venezuela. Venezuela ahorita está bajo una dictadura. En esa dictadura, la persona a cargo tiene el poder sobre todo, tiene el poder sobre, ah, bueno, o sea, es como un presidente. Los presidentes también tienen poder sobre varias cosas, pero esto es más como, mm, como directo. O sea, él no ocupa de otras personas para tomar una decisión. O sea, ella tiene el poder de la policía, tiene el poder de la producción de su país, tiene el poder de lo que entra y sale del país, las personas que van al país, prácticamente tiene el poder de todo. O sea, es como oprimir a la gente, oprimir a la economía, oprimir todo lo que esté a su alcance. Prácticamente ese es una, un imperialismo. Otro ejemplo serían los monopolios. Los monopolios, tienen muchas empresas tienen el monopolio de solo ese producto. O sea, no hay otro producto que no sea su producto que hacen. Um, También existe el monopolio de la economía. Prácticamente los bancos son monopolios, son algo relacionados al imperialismo según Lenin. Este, También las mercancías, o sea, tienen el imperialismo también habla sobre que alguien tiene el poder de decir qué es lo que entra y qué es lo que sale a su país. Prácticamente en resumen, el imperialismo es tener el control total sobre todo, prácticamente, o algo, pero tenerlo bien controlado. O sea, que no se salga de sus manos. Y como lo ven ahorita, perdón, Estados Estados Unidos y China están en conflicto por eso, porque ellos quieren ser el número uno en la economía mundial. Y eso es otro ejemplo del imperialismo, la guerra que hay entre ellos y la guerra que tiene Estados Unidos con Irán, porque ellos quieren ser el país número uno con petróleo, y por eso es que están en guerra. Ese sería otro ejemplo también, y prácticamente es eso. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema de las características. La primera característica dice: el Estado busca su expansión principalmente a partir de la sumisión económica de otras naciones. El Estado dominante ejerce influencia política, cultura o económica sobre los demás, sea formal o informalmente. El etnocentrismo, donde se decía que una raza estaba por encima de otra. El proceso de expansión de las potencias europeas para ser más dominantes. Y por último, utilización de mano de obra barata en los pueblos conquistados. Bueno, esto fue todo por mi parte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le voy a explicar sobre las principales causas del imperialismo que fueron derivadas de cuestiones económicas, sociales, políticas y religiosas.
La principal causa fue la económica, que fue debido a la búsqueda de beneficios del imperialismo que aprovechaban los territorios para crear nuevas competencias de inversión y expandir los mercados. La otra causa fue la política, que fue alguno de los políticos que tenían las creencias de que si se expandían los territorios de su nación, la seguridad nacional, debido a que la posición de colonias eran símbolos de poder en aquel entonces. Por otro lado, fue la causa demográfica, que esta fue a partir del crecimiento de la población europea, que esto fue a finales del siglo XXI y a principios del siglo XX. En algunos países empezaron a escasear los recursos, por lo cual las naciones decidieron expandir sus dominios para aumentar el mercado laboral. Y por último, la última causa fue por el darwinismo social, que esto fue en función de la teoría expuesta por Charles Darwin, la cual se basaba en la supervivencia del más fuerte de los europeos, que concluyeron al ser de la raza blanca y, por lo tanto, el natural que quedaron sobre las naciones inferiores. Consecuencias del imperialismo. Son las dificultades que algunos países tienen hasta la fecha, ya que el sistema imperialista se refleja en sus culturas, políticas o económicas de los países, como también se pueden ver las guerras causadas por sus indiferencias, ya que también la explotación de los recursos naturales sin control acabaron con la economía de muchos países en el mercado, como dejando la pobreza total en países de África. Como también nació las indiferencias raciales, como por ejemplo color de piel, clases sociales o costumbres, aún siguen luchando por sus derechos, sin aún contar la explotación laboral a la que eran sometidos, ya que el proceso imperialista dejó con muchas guerras y miles de muertos, ya que el imperialismo aprovechaba los territorios para crear nuevos campos de inversión y poder expandir los mercados. Una de las ventajas del imperialismo: permite el control sobre una mayor cantidad de territorio, aumenta la influencia de un país o región, aumenta la mano de obra disponible para el trabajo, vuelve el imperio más poderoso. Una de las desventajas: es más difícil de gobernar. Todos los países productores de materias primas son independientes, requieren un mayor control social, requieren una mayor organización política y económica. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los rasgos económicos. Para Lenin, el imperialismo es el capitalismo altamente desarrollado cuya esencia económica es el monopolio y cuyos rasgos principales describe y articula, empezando consecuentemente en el materialismo histórico. Los 5 rasgos económicos más principales son: el elevado desarrollo de la producción capitalista conduce al monopolio. 2. El nuevo papel de los bancos y la fusión de estos en el capital industrial lleva a la formación del capital financiero y al poder de la oligarquía financiera. 3. La exportación de capital adquiere una gran importancia respecto a la exportación de mercancías características de la base precedente. 4. La formación de asociaciones de capitalistas internacionales que se reparten el mundo y la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes.